Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, y le vamos a dar lectura de forma unidos. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. San Lucas 13, del 6 al 9. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El tema, hermanos, de este mensaje se llama Todavía este año. Sin lugar a dudas, cada año que va transcurriendo en nuestra vida van marcando puntos de referencia en donde podemos indicar o señalar eventos que jamás vamos a olvidar. Por ejemplo, cuando a nuestra familia llega un nuevo miembro, como fue el caso de Sara Naomi, o también cuando llaman a la eternidad a un ser querido nuestro. Son eventos que quedan marcados en el año tal, el Señor llamó a su presencia, ¿no? Como Iglesia Betania hemos ido marcando esos puntos de referencia en el devenir de nuestros años. Por ejemplo, en el año 2018, cuando se celebró el aniversario de la Iglesia, estuvieron con nosotros en la celebración 3 personas que ya para el año 2019 ya no estuvieron, y fueron la hermana Anselma, quien fue esposa del pastor Hipólito, fue el pastor Rogelio y fue mi abuelito Esteban. Prácticamente, hermanos, estamos iniciando este año 2020. Es un año de gracia y un año de misericordia para cada uno de nosotros. Muchos entramos en este año sin saber en realidad si lo vamos a terminar. 2020 puede ser el año de nuestra redención. Quizás este año va a sonar la trompeta que tanto hemos esperado como cristianos. Posiblemente en este año 2020 la Iglesia de Cristo va a ser arrebatada, o posiblemente en este año 2020 el Señor podría a mí llamarme a su presencia. Pero quizás, como el pastor decía hace un momento, el Señor ha esperado porque aún tenemos cosas por arreglar en nuestra vida. Y en este día, hermano, quiero invitarles a que reflexionemos por un momento sobre lo que el Señor Jesús nos enseña en esta parábola, la parábola de la higuera estéril. Vamos a ver 3 puntos. El primero lo encontramos en el versículo 7. El primer punto es los años anteriores. Nosotros vamos a dar una vista en retrospectiva cómo ha sido nuestro caminar con el Señor en años atrás. Como les mencionaba, el punto 1 son los años anteriores. El versículo 7 dice, y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Reflexionemos, hermanos, en lo siguiente: ¿cómo ha sido nuestro caminar con el Señor? Y en años anteriores, hasta el pasado 2019, ¿qué ha impedido que nosotros demos fruto para el Señor? Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, somos seres pensantes y somos seres racionales. Y nosotros sabemos muy bien cuáles son las cosas que debemos de arreglar en nuestras vidas. Como reiteradas veces nos dicen, Dios es claro, Él nos ha dicho que tenemos que arreglar. Y año tras año, como en la parábola de la higuera, el Señor ha esperado que nosotros demos fruto, es decir, que avancemos en nuestra vida espiritual, que crezcamos y que obedezcamos a su palabra.
pero posiblemente no lo hemos estado haciendo. Los años que hemos dejado atrás han sido años de gracia. No era la primera vez que el viñador venía a buscar fruto de esta higuera. El versículo 7 es muy específico y nos da un tiempo, dice, hacía ya 3 años que venía a buscar fruto y no lo encontraba. Dios, que nos da todavía este año 2020, nos ha dado años atrás. Su paciente misericordia no es ninguna novedad. Su paciencia ya ha sido puesta a prueba por nuestras provocaciones. En esta parábola se observa además la esperanza que tenía el dueño con respecto a esta higuera. Vino a buscar fruto y no envió a sus criados, él vino en persona. Así es Cristo, él vino a este mundo a buscar fruto, como dice en San Juan 1:11. El Dios de los cielos demanda y espera fruto de todos cuanto ocupamos un lugar en la viña del Señor. De nada va a servir los que somos como hojas que dicen, Señor, Señor. Tampoco van a servir los que somos como flores que prometemos cosas, pero finalmente terminemos en la basura. Solo el fruto de una vida santa le ha de satisfacer al Señor. Si alguien puede dar lectura en Primera de Pedro 1:15, por favor. Primera de Pedro 1:15. Amén. Así como aquel que nos llamó es santo, sed santos vosotros también en toda vuestra manera de vivir. Ese es el fruto que el Señor espera de nosotros. A veces pensamos, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere de mí? Pues reunión tras reunión, aquí el Señor nos ha estado hablando. Y como los pastores les han dicho reiteradamente, nos dicen que este ministerio es práctico, o sea, no nos dicen obedece al Señor, sino que reunión tras reunión nos están diciendo áreas específicas como disciplina a tus hijos, obedece a los padres, no tengas deudas y arregla todas aquellas cosas que el Señor está pidiendo. Muchos de nosotros nos encontramos en la flor de la vida y los años que hemos vivido no han sido pocos. Todavía necesitamos confesar que nuestros años han sido comidos por la oruga y por el pulgón. ¿Somos todavía necios a la edad de ya 40 años? Tenemos 50 años, pero ¿realmente estamos tan lejos de llegar a ser una persona madura? Dios mío, que haya hombres que sobrepasan esta edad y todavía no han sido salvos. No son salvos a los 60, no son regenerados a los 70, no han despertado a los 80, no son renovados a los 90. Todas y cada una de estas consideraciones son muy alarmantes y esto nos hace reflexionar de que podemos vivir muchos años, pero realmente estar malgastando y desperdiciando nuestra vida. En la parábola encontramos que dice, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? También podemos aprender de esta parábola que la higuera no solamente no daba fruto, sino que aparte de eso tenía otro mal, y este era que estaba inutilizando la tierra. Es decir, que ocupa inútilmente un lugar que bien otra higuera puede utilizar y rendir fruto. Inutilizar la tierra es hacer daño al plantío del Señor. Dañamos la iglesia, chupamos del suelo los elementos que bien podrían beneficiar al resto del plantío. Somos los chupaunción, gastamos las fuerzas de los demás y aún así no damos fruto alguno. Si no hacemos el bien dentro de la iglesia, solamente estamos dañando con nuestro mal ejemplo. Y cuánto más cuando ya tenemos más años en el evangelio. Las personas nuevas que vienen dicen, bueno, pero tanto tiempo que lleva en la iglesia y no ha aprendido. Entonces eso estorba el crecimiento de otros en la iglesia. ¿Será nuestro caso, hermano o hermana, que en vez de dar fruto a Dios, como es el obedecer, solo estamos estorbando e inutilizando la tierra e incluso impidiendo el crecimiento de otros en la iglesia? Reflexionemos en lo siguiente: ¿hace cuánto tiempo hace que el Señor ha venido a buscar fruto a nuestra vida y aún no lo ha hallado?
¿Estamos malgastando nuestros años anteriores satisfaciendo a la carne? Les invito a que leamos en Gálatas 5, 19 al 21. Le vamos a dar lectura de forma unida. Gálatas 5, del 19 al 21. Unidos, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros pudiéramos decir, no, pues yo estoy bien, yo sí estoy dando fruto para el Señor, pero ¿qué tal si nos analizamos a la luz de esta lista? Nosotros podemos decir, bueno, los que no van a heredar el reino de Dios, pues son los que hacen hechicería, los que andan en adulterio y en fornicación. Y así como han sacado nuevas versiones de la Biblia, pues sacamos nuestra versión, ¿no? Por ejemplo, en la traducción al lenguaje Susi, yo le hubiese quitado pleitos, contiendas, iras, enemistades. Pues ya en mi traducción, pues eso ya se lo quito y pues solamente no van a entrar al reino de los cielos los borrachos, los adúlteros, pero pues ¿quién quite y si los que pelean sí? Pudiera ser. La Biblia es clara y no quisiera, hermanos, que ustedes piensen, ay, los pastores se creen los santos, inmaculados, sin mancha. No, 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 no. Y nosotros, en la casa, nosotros tenemos problemas y cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, ay, Dios mío, me pegó mucho lo de pleitos. A veces, hermanos, ha habido hermanas que se le acercan a mi mamá y le dicen, ay, es que sus hijas no se pelean. No, 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 sí, a veces por cuestiones tan sencillas como en qué tono va a quedar una canción. Y ahí estamos, no, que en sol, no, que en fa, no, que en sol, no, que en fa, y nos empezamos a pelear y yo, por eso nos vamos a pelear. Y empezamos a darle lugar al diablo. Y en mi caso, no sé ustedes, analícense a la luz de esta lista, pero en mi caso, ¿hace cuántos años el Señor ya me ha venido diciendo, ¿y qué con eso? ¿Qué con tus enojos? ¿Qué con tu ira? ¿Qué con tus pleitos? Observemos nuestros años pasados y analicemos si solo los hemos malgastado y desperdiciando. El hecho de que aún sigamos plantados no quiere decir que estemos bien delante de Dios. Y es algo que nosotros podemos cuestionarnos. No, pero que fulano de tal que ya se fue de la iglesia y Dios no lo ha castigado. Bueno, el hecho de que no ha venido la consecuencia sobre su vida no quiere decir que esté bien. El Señor nos llama en este día al arrepentimiento. Dios es un Dios de amor y en su bondad nos da todavía este año 2020 para arrepentirnos. Ahora el punto 2 es un año de misericordia y ese lo encontramos en Lucas 13:8, donde es nuestra lectura principal. El versículo 8 dice: él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Qué más pudiéramos aprender de esta parábola? Que Dios es un Dios de misericordia. Fue debido a la gran bondad de Dios que le fue permitido al árbol que inutilizaba la tierra permanecer otro año. Y la vida prolongada siempre ha de ser considerada una bendición de la misericordia de Dios. Hemos de ver todavía este año 2020 como un regalo de la gracia infinita de Dios. Estamos aquí todavía este año como el resultado de las intercesiones de amor, como el resultado de la misericordia de Dios. No sé en el caso de ustedes si conocen a alguien que pues ya no vieron el 2020, ya no entraron, ya los llamaron a cuentas, pero a usted y a mí el Señor nos da todavía este año para arrepentirnos. No sabemos con exactitud
cuándo será nuestro último año de vida sobre esta tierra, o incluso cuándo será el año en que el Señor va a venir por su iglesia. Pero tampoco, hermanos, sabemos cuándo podría ser nuestro último año de gracia y misericordia, porque podríamos agotar la paciencia de Dios y vivir todavía muchos años más, pero ya haber sido desechados y desarraigados. ¿Qué haremos con esta nueva oportunidad 2020? ¿Aprovecharemos todavía este año para volvernos a Él? Vamos a leer lo que dice Salmos 103, por favor. Vamos a leerlo unidos del 10 al 12. Salmos 103, del 10 al 12, unidos, dice así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Sí, hermanos, y en esta porción de la Biblia nosotros aprendemos de que Dios es un Dios de misericordia y que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Muchos pudieran andar diciendo por ahí, algunos conocidos o familiares: ay, pero hace tanto tiempo que ustedes están con esa cantaleta, que el Señor va a venir por su iglesia y que va a ser el rapto. La verdad, yo creo que Dios ya se olvidó de ustedes. Pero si el Señor no ha venido aún por nosotros, es porque nos está dando todavía este año para arreglar nuestras vidas. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos piensan que Él ha tardado en venir, sino que Él ha sido paciente, no queriendo que nos perdamos, sino que nos arrepintamos. ¿Quién sabe, hermanos, cuántos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, nos hubiésemos quedado en el rapto si el Señor hubiese venido el año pasado? Pero Él quiere que seamos salvos y nos da todavía este año. ¿Será el último? No lo sabemos, pero que sea el año donde nos pongamos a cuentas con el Señor. ¿Qué más podemos aprender de esta parábola? Esta parábola nos enseña a interceder por otros. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en la vida de algún hermano o incluso de personas que se fueron de la iglesia, de algún familiar, que ya el hacha está puesta a su raíz para ser cortado? ¿Por qué? Porque no dieron buenos frutos. En Mateo 3:10, en la traducción al lenguaje actual, dice: cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Puede ser, hermanos, nuestra la siguiente oración: Señor, no derrames tu ira aún sobre mi familia, déjalos todavía este año. Estaré intercediendo por mi papá, estaré orando por mi mamá, estaré pidiendo por mis hermanos. No los castigues aún. Señor, dales otra oportunidad, déjalos todavía este año y voy a orar más por ellos. Y recordemos, hermanos, la promesa que Dios nos da en Jeremías 18:8. Si gustan pueden buscarlo, le voy a dar lectura. Dice así: pero si estos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dios es un Dios de misericordia y nos invita en esta mañana a orar por otros, por nuestros familiares, y decirles: Señor, que en este año quizás ellos sean salvos, darles otra oportunidad. Y no solamente, hermanos, oremos por nosotros mismos, sino intercedamos por otros que están a punto de ser desechados y cortados de raíz. Muchas veces nosotros nos podemos desanimar: es que esta persona hace lo malo y no, Dios no lo castiga, y reincide y reincide. Y nosotros nos pudiéramos desesperar y decir: ay, pues si Dios realmente no va a castigar, pues entonces yo también voy a pecar, pues entonces yo también voy a hacer lo malo. Y no,
No sabemos que Dios en su gracia y misericordia aún no ha enviado las consecuencias de su pecado, pero no quiere decir que no los va a traer. Dios es un Dios de misericordia y nos da una oportunidad para arrepentirnos de nuestra maldad. Y vamos a pasar al punto 3. El punto 3 dice, pero hay un límite. En San Lucas 13:9 dice, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La expresión todavía este año implica un límite. El viñador no solicitó la suspensión de la sentencia mayor a 1 año. Si la labor de cavar y de abonar no demostrara ser exitosa, él ya no iba a pedir más por esa higuera, y entonces debería caer. Dios ha sido paciente y misericordioso con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Pero esto no quiere decir que Él va a tolerar nuestra maldad y nuestra rebelión para siempre. Incluso cuando Cristo es el intercesor, y eso lo encontramos en Romanos 8:34, incluso cuando Cristo es el intercesor, la solicitud de misericordia tiene sus límites y tiene sus tiempos. No es para siempre que vamos a ser dejados solos y que se nos permita seguir inutilizando la tierra. Si no nos arrepentimos, tendremos que perecer, y si no queremos ser beneficiados por el azadón, debemos caer al golpe del hacha. En la Biblia encontramos un claro ejemplo de un personaje que pensaba que podía jugar con la gracia y con la misericordia de Dios las veces que él quisiera, pero olvidaba que la paciencia y la misericordia de Dios tiene un límite. Y ese ejemplo es el ejemplo de Sansón. En Jueces 16:20, si gustan acompañarme, Jueces 16:20 dice así: y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y puede ser nuestro caso, que hemos estado jugando con la gracia y con la misericordia de Dios, pero va a llegar el día en que el Señor puede apartarse de nosotros, incluso nosotros sin habernos dado cuenta. Que no sea nuestro caso, hermanos, hermanas, que nos hallemos agotando la misericordia de Dios. Dios ha sido paciente con nosotros y es por eso que aún seguimos aquí plantados. Pero esto no quiere decir que podemos continuar con nuestro pecado e inutilizar la tierra por mucho tiempo. Recuerden, hermanos, que este 2020 puede ser nuestro último año, donde el Señor esperará fruto de nosotros, y si no, seremos cortados. El hasta aquí, el ya basta y el límite no lo determinamos nosotros. Nosotros no podemos decir, no, pues ya en febrero ya me pongo a cuentas porque el Señor en marzo me va a desechar. No, eso no lo decidimos nosotros, ni tampoco nuestro pastor. El pastor Elí puede ser ese intercesor que va delante del Señor y dice, Señor, déjalos todavía este año, ten misericordia de ellos y dales otra oportunidad. Pero si no nos arrepentimos y comenzamos a dar buenos frutos, seguramente vamos a tener que ser cortados. Y si fuera que en este año 2020 vamos a escuchar el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. El tiempo de gracia y la misericordia de Dios está por llegar al límite. Estamos viviendo los últimos días y quiera Dios darnos la oportunidad de arrepentirnos. Mimi me compartía el versículo de Isaías 55:6 que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. La palabra mientras quiere decir que hay un tiempo. Vendrá un último año para cada uno de nosotros,
Por tanto, que cada uno se diga a sí mismo, ¿y si este es mi último año? ¿Y si este es el último año que vamos a ir a predicar a Veracruz? ¿Y este es el último año que vamos a ir a Palenque, a Tinajas? Sin duda nos esforzaríamos aún más por predicar la palabra del Señor con todas nuestras fuerzas y exhortar a nuestros hermanos que se vuelvan a Dios. Querido hermano y hermana, ¿habrá de ser todavía este año nuestro último año? ¿Estamos preparados para cuando el Señor nos llame a la eternidad? ¿Estamos preparados para oír el grito de medianoche y entrar a la cena de las bodas del Cordero? Para terminar, hermanos, si comparamos nuestra vida con la higuera estéril, ¿hace qué tiempo el Señor ha estado esperando frutos dignos de arrepentimiento y no los ha encontrado? Si miramos nuestros años que hemos dejado atrás, ¿han sido años de obediencia al Señor o han sido años donde hemos decepcionado por la falta de fruto? Dios quiera que en este año 2020 sea un año donde aprovechemos la nueva oportunidad que Él nos da y no malgastemos su gracia y su misericordia, pero tengamos siempre presente que este año 2020 podría ser el año donde la misericordia de Dios llegue a su límite, tanto a nuestras vidas como para la humanidad entera. Y si me acompañan a leer, ya para entregar el lugar, en San Mateo 3:8, vamos a leerlo juntos. San Mateo 3:8. Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es, hermanos, lo que puedo compartirles y espero que sea de bendición para sus vidas.